En las últimas generaciones, la ciencia ha ayudado en el desarrollo de la humanidad de gran manera. A su vez, han creado increíbles historias de ficción que emplean a la ciencia como un factor terrorífico, un elemento que puede llevar a los humanos a su destrucción. Uno de los temas más recurrentes en la ciencia ficción suele ser el control cerebral total de una persona, donde a través de la tecnología se logra suprimir la voluntad de un individuo. Hoy vamos a analizar uno de los experimentos científicos más impactantes en la neurología, un español que logró controlar el cerebro de varios animales y humanos a través de un control remoto. En la década de los 60, el español José Manuel Rodríguez Delgado, un profesor de fisiología de la Universidad de Yale, se convirtió en uno de los científicos más polémicos y aclamados del mundo, tanto así que el New York Times lo consideraba el profeta de la nueva civilización. Muchos científicos aclamaban sus investigaciones y era grandemente admirado. Sin embargo, otros tantos científicos y muchas otras personas cuestionaban su trabajo. Muchos le temían, pues tenían miedo de que su trabajo tomara un rumbo aterrador, ya que José Delgado logró controlar a distancia, empleando tecnología, el cerebro de gatos, chimpancés, toros y hasta humanos. Este científico comenzó su carrera quedando especialmente intrigado con los experimentos del fisiólogo suizo Walter Rudolf Hess, quien ya en la década de los 20 había demostrado que podía provocar diversos comportamientos como la ira, hambre y sueño en gatos de laboratorio mediante la estimulación eléctrica en diferentes puntos de sus cerebros. Este experimento le dio la idea a José de aplicarlo a humanos. En la época en la que este científico comenzó los experimentos, era muy famosa la empleación de lobotomías, una técnica empleada por los neurólogos y psiquiatras, en la cual retiraban parte del cerebro de la persona para así controlarlas. Pero este científico siempre pensó que era una agresión innecesaria al cerebro, que el método le parecía demasiado dañino e irreversible, y su estilo para tratar enfermedades mentales sería mucho más conservador y novedoso. Sería mediante la estimulación eléctrica por medio de electrodos implantados en el cerebro. Y así fue como ideó el StimoSaver, un radioreceptor de estímulos tan pequeño como una moneda que podía implementarse en el cerebro y manejarse a control remoto. El español implementó sus electrodos a más de 25 humanos, la mayoría de ellos esquizofrénicos y epilépticos, en un hospital mental que ya no existe en Rhode Island. Lo hizo solo con pacientes gravemente enfermos, cuyos trastornos habían resistido a todos los demás tratamientos. Con sus experimentos, demostró que la estimulación de la corteza motora podía provocar reacciones físicas, tales como el movimiento de las extremidades. En cambio, la estimulación de diferentes regiones del sistema límbico, en el que regula las emociones, también podía inducir el miedo, la ira, la felicidad y otras reacciones. Por ejemplo, en un experimento de Delgado y otros 2 colaboradores de Harvard, estimularon el lóbulo temporal de una mujer epiléptica de 21 años, mientras ésta tocaba tranquilamente su guitarra. Al presionar el botón, ocurrió algo increíble. La mujer se levantó alterada y estrelló su guitarra contra la pared. Esto demostró que el artefacto verdaderamente funcionaba. En el siguiente video, podemos ver cómo el científico implementó el artefacto en el cerebro de un toro, para así probar que tenía total control de su cerebro. En el momento en el que el toro comenzaba su embestida hacia el científico activaba el artefacto y el toro se detenía. Este fue uno de los experimentos más famosos de él. Otro experimento sorprendente en el que empleó este artefacto fue con una jaula de monos.
Existía un mono altamente violento que atacaba a otros monos de la manada, especialmente a la hembra. Entonces, este científico le implementó en el cerebro el Stemosaver para así controlar el temperamento del mono, pero esta vez no tenía el control él. Él puso una palanca en la jaula que activaba el Stemosaver y le enseñó a la hembra que cada vez que se molestara el mono, ella activara la palanca. Entonces, cada vez que el mono se comportaba de forma violenta, la mona iba y activaba la palanca, convirtiéndolo en un mono completamente pacífico. Esto impactó de gran manera a la comunidad científica, pues no solo se había demostrado la utilidad del artefacto, sino que se pudo demostrar el control emocional en medio de una sociedad controlada, como lo fue en el caso de la sociedad de monos. Pero rápidamente, su trabajo comenzó a ser atacado por diferentes personas que tenían miedo de hasta dónde podía llegar con sus experimentos. Aunque este científico había cesado sus experimentos con los humanos, las personas no se quedaban tranquilas. Él decía que este artefacto no tenía tanta efectividad en los humanos, pues el cerebro humano era demasiado complicado como para poder controlarlo de esa manera, y que las respuestas que él había obtenido eran muy variantes. Pero las personas no se creían el cuento, y rápidamente muchas personas comenzaron a decir que este científico les había implementado el artefacto en su cerebro sin que ellos lo aprobaran. Pero quizás el más grande detractor fue el feroz oponente de los implantes de cerebro, el psiquiatra Peter Breggin, el cual acusó a este científico de tratar de crear una sociedad en la que todo aquel que se desviara sería mutilado quirúrgicamente y sería controlado a través de esa tecnología. Esto causó una gran psicosis en el país, una paranoia que llevó a diferentes personas a acusar al científico de haber implantado en secreto el Stemosaver en sus cerebros. Una mujer lo demandó a él y a la universidad por $1 millón, a pesar de que supuestamente este científico nunca la conoció. De allí comenzaron a crearse diferentes teorías de que el gobierno estaba comenzando a controlar las personas a través de esta tecnología, y eso causó que este científico se alejara de ese tipo de experimentos, y supuestamente su trabajo quedó en el olvido. Esto nos plantea varias preguntas. Aunque según la historia el científico dejó de experimentar con los cerebros humanos porque supuestamente eran muy imprecisos y difíciles de medir, esto contradice por mucho sus motivaciones, las cuales eran justamente poder controlar el cerebro humano, por lo cual es muy difícil creer que verdaderamente los experimentos de este tipo se detuvieron. No se puede olvidar que se probó de diferentes formas que las estimulaciones cerebrales en diferentes áreas del cerebro sí funcionaban y hasta pudieron controlar las emociones de personas. Esto en una época que no existía gran parte de la tecnología que tenemos hoy, una época que se conoce como la prehistoria de las computadoras. Si estos avances se lograron en esa época, ¿cuánto más se podría lograr en la nuestra? Una época en la que se ha logrado crear computadoras más rápidas. Computadoras que en la época de este científico ocupaban espacios de varios pisos en edificios. Hoy día caben en nuestros bolsillos y son mucho más rápidas. La tecnología ha avanzado demasiado y resulta un tanto inimaginable que estos experimentos fuesen tirados al olvido. Quizás otro científico retomó sus experimentos, o quizás este científico logró finalizarlos, pero no lo sabemos. Muchas personas han propuesto la teoría de que este experimento tuvo éxito y que hoy día podemos ser controlados por microchips en el cerebro sin ni siquiera saberlo. Cuéntame tú qué crees sobre este experimento. ¿Crees que tuvieron éxito controlando el cerebro humano y que luego nos ocultaron los resultados? ¿O crees que verdaderamente este experimento fue tirado al olvido?
En la descripción del video daré más información sobre este tema. Si te gustó el video, no olvides compartirlo y darle pulgar arriba. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Y recuerda, no asumas nada, cuestiona todo. Esto fue Hipnos Morfeo.